Les damos la bienvenida a nombre de Editorial Unilit. Editorial Unilit, como ustedes saben, está basada en la ciudad de Miami, en Florida, pero tiene el corazón puesto en todo el mundo y en particular en Latinoamérica. En todo lugar donde hay alguien que lee español, es donde Unilit quiere estar y donde estamos tratando de conectarnos ahora mismo. Más tarde tendremos una dinámica para que nos ubiquen todavía mejor en donde ustedes se encuentran, pero tengo el privilegio aquí de compartir pantalla, de estar recibiendo como anfitrión, servidor de ustedes, David Coyotl, pero tengo el privilegio de compartir aquí la pantalla con dos doctores, dos grandes amigos, dos personas de alto calibre, de alto nivel, que siempre entre conversaciones, entre pláticas, viajes, libros, porque ambos son autores, nos han bendecido a muchos. El primero de ellos, a quien ustedes seguramente conocen, es el doctor Samuel Pagán. El doctor Samuel Pagán, puertorriqueño, que originalmente formado como ingeniero químico, vio claramente que el Señor estaba haciendo un llamado hacia la teología. Nuestro hermano querido estudió obviamente en dos, yo diría, de las principales escuelas de teología del mundo, y él tiene un doctorado justamente en teología y un doctorado también y estudios en lingüística y antropología. Esto lo lleva a vivir hoy día parte de su tiempo en Israel. Así que cualquier pregunta que hay sobre Israel, desde el clima hasta los lugares increíbles en los que uno puede visitar y recrear lo que la palabra habla, pues el doctor Pagán es un experto, porque justamente ha hecho estudios también igualmente de geografía bíblica. Eso es algo que no mucho se sabe, que no mucho se conoce. Uno lo ve, ¿verdad?, en los diferentes libros y en diferentes diccionarios y herramientas o recursos que tenemos para estudiar la tierra de Israel, la tierra bíblica, pero el doctor ha estado ahí, el doctor ha estudiado ahí, y hoy día también una de las cosas que hace es llevar peregrinos, doctor, hacia estas tierras lindas y hermosas, junto con la meditación en la palabra y junto con la enseñanza de la palabra y lo que esta describe perfectamente de estas zonas. Y el doctor Alfonso Guevara, igualmente gran pastor, experimentado durante varios años, autor de varios libros, uno de los cuales recientemente quizá ustedes han escuchado, publicado por Editorial Unilit igualmente, Jesús en el Centro. Voy a hablar un poco más de los libros también del doctor Pagán conforme pasa el tiempo, pero nuestro hermano Alfonso ha sido quizá una de las personas que de manera reciente como autor y como pastor y experimentado ministro, ha visitado muchos países con el objeto específico de presentar al Señor Jesús como el eje central, como el pivote, como el vértice de toda actividad que tiene que ver con la iglesia, el matrimonio, la familia, los hijos. Tenemos el privilegio en Editorial Unilit de publicar a ambos. Tenemos varios de sus libros disponibles. Nosotros los queremos invitar, vamos a tener una conversación el día de hoy, pero les queremos invitar a que visiten nuestra página, editorialunilit.com, y que puedan ver con gran detalle e inclusive pudiendo descargar algunas páginas de muestra de estos libros y de estos grandes esfuerzos que ambos doctores han estado haciendo en los últimos años. Doctores, muchas gracias por su presencia. Solo quiero mencionar por último que el doctor Pagán se está conectando desde su base en Orlando. Ese es el otro lugar donde pasa el tiempo, en Florida. El doctor Guevara se está conectando desde Madrid, que está en uno de estos viajes que he estado mencionando, de administración y como pastor y como experto en la palabra desde Madrid, España. 6 horas más adelante, deben ser ahorita como las 5 de la tarde por allá. También, y su servidor conectándonos desde Grand Rapids en Michigan, cerquita del lago, cerquita de Chicago, a muchas partes que ahora vemos están conectados ya mismo, diversos hermanos. Voy a dar un repaso rápido nada más de los nombres. Claudia Elizabeth Tejerina, AJ Márquez, Carola Rodríguez, César Federico Santis en México, dice Freddy Ocampo, Josiel Paulino, Kayla Pérez, Lidia García, Lidia M, Madeline RM, etcétera. Esos son apenas los primeros nombres que yo veo aquí conectados. Sabemos que vienen de muchas otras partes y sabemos también que dado que grabaremos esto, lo van a poder buscar posteriormente y muchas más personas, hermanos, amigos, van a estar reunidos también con nosotros. Me gustaría, si no tienen inconveniente, que el doctor Pagán nos dirigiera en una oración breve para dedicar este tiempo de conversación
para hablar acerca de lo que se requiere, de lo que tenemos que enfrentar en estos tiempos, tiempos de cultura peculiar, tiempos difíciles ciertamente, pero con los que, para los que tenemos la palabra del Señor y la mentalidad del Señor Jesús para enfrentarnos. Doctor Pagán, ¿nos haría favor? Gracias te damos, Dios bueno, por darnos esta oportunidad para dialogar, pero también para celebrar tu gracia y tu virtud y la esperanza que nos das. Gracias te damos por Unilit y gracias te damos por toda esta nube de testigos que está al tanto de nuestra voz y de nuestros rostros. Te pedimos que nos des sabiduría para dialogar de estos temas importantes, pero sobre todo que nos des la capacidad para poder transmitir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre del que vive por siempre, te lo pedimos todo. Amén. Y amén. 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 Doctores, pues muchas gracias. Yo obviamente lo que quiero es comenzar con algunas preguntas y repasar nuevamente. Al final de esta conversación vamos a tener oportunidad de que nuestros amigos en diferentes partes del continente nos hagan preguntas. Bueno, les hagan preguntas, ¿verdad? Quizá habrá algunos comentarios también. Así que, por favor, aprovechen. Si tienen una pregunta conforme el tema se va desarrollando, anótenla en el chat. Esa es la herramienta que utilizaremos. Obviamente, por cuestión de tiempo, yo estaré revisando esas preguntas y estaré seleccionando las que son pertinentes al tema para que los doctores puedan comentar. Y esta es la primera pregunta para ustedes. Como decía, la puede contestar en el orden que a ustedes les parezca conveniente. En el entorno, hermanos, de iglesias y de sus particulares conversaciones con pastores, ¿podrían mencionarnos 2 o 3 asuntos de la cultura que ustedes escuchan que son más prevalentes? Que los hermanos quizá les comentan más o les piden consejo o simplemente lo comentan como parte de lo que tienen que enfrentar día a día o semana a semana en sus ministerios. Y otro detalle más, de estos 2 o 3 asuntos de la cultura contemporánea, ¿ustedes ubican alguno en particular que sea evidentemente antibíblico y que haya que darle una respuesta hoy día? Doctor Pagán. Voy a comenzar para saludarlos, para bendecirlos a todos en el nombre del Señor, para decir que me siento muy contento, especialmente por estar con mi hermano Guevara el día de hoy. Él anda por allá por la madre patria y porque anda por España y por Madrid, le vamos a dar la oportunidad a él para que él comience dialogando sobre estos temas. Y después yo tengo algunos temas que compartir. Alfonso, saludos cordiales. Bueno, tengo que decir que para mí es un privilegio y un honor compartir esto con una persona a quien respeto tanto como el doctor Pagán. No puedo. Erudito, mis respetos. Por eso me siento muy honrado. Y estando aquí en España ahora, creo que me voy a tener que conseguir una boina vasca. Porque... muy bien. Este día ya. Sí, por eso. Muy bien. Bueno, sin duda alguna, David, Samuel y aquellos que están escuchando y viendo, el tema más peliagudo, es un término muy español, el tema que más oigo hoy en día en estos momentos es el tema de la identidad de género. Este es sin duda un tema polémico que traerá consecuencias nefastas, escuchen bien, a esta generación en unos años más, cuando niños que les lavan el cerebro en la escuela y los cambian de sexo luego de que ellos con corta edad o sin edad de entender la vida, estoy hablando de niños de 5 y 6 años, tienen un problema de identidad muy serio. Por el tema del tiempo me voy a concentrar, pero conozco casos, un caso muy específico, un compañerito de una de mi nieta mayor en la escuela, que la mamá se levanta por la mañana y le pregunta al niño qué quiere ser hoy, niño o niña. Y si él se siente así, pues ella lo viste como niña o lo viste como niño. Lo interesante es que mi nieta, muy viva, cuando están jugando, ella le ha dicho a él, le dice, Jack, tú eres un niño, no eres una niña. Interesante eso. Bueno, debo decir que todo esto está trayendo una problemática muy seria y muy profunda en nuestra sociedad,
y que también está llegando a la iglesia. No estamos exentos de eso. Ahora, el tema de los transexuales, he estado leyendo acerca de esto y el porcentaje de suicidios en trans es alto. De hecho, yo estuve aquí, he estado aquí como 13 días en España y el primer fin de semana estuve en un retiro hablando de la familia y abordé este tema porque es un problema. Y claro, lo abordé de manera privada y digamos confidencial dentro de ese retiro en los predios de la iglesia y no se retransmitió porque aquí en España usted le pueden dar una multa de 45.000 euros, casi $50.000, si usted habla algo del idioma de odio, como se dice, en contra de los trans o del grupo LGTB. Entonces, lo tengo fresco porque he estado hablando precisamente de esto. Pero la revista National Geographic, una revista muy prestigiosa, dedicó una edición a esta problemática hace años, y esta es una revista secular, entiéndase. Y en su investigación identificaron, escuchen bien, más de 100 géneros diferentes. Así que la confusión es de proporciones gigantescas. En una foto que archivé, aparecen dos jóvenes adultos, varones, con una pancarta con la siguiente leyenda: los hombres femeninos también padecemos machismo. Estamos locos. Alguien dijo, y esto pone las cosas en perspectiva, alguien dijo que inventen 20 géneros más. Al final solo se podrá elegir entre el urólogo y el ginecólogo. Gran verdad, o sea, esa es la realidad. Y un famoso comediante norteamericano muy liberal y ateo dijo algo, y no es santo de mi devoción, pero dijo algo que me llamó la atención. Dijo: no hay niños trans, lo que hay son padres trastornados. Si los niños supieran lo que quieren ser a los 8 años de edad, el mundo estaría lleno de vaqueros y de princesas. Yo quería ser un pirata. Gracias a Dios, nadie me tomó en serio y programó una operación para sacarme un ojo y cortarme una pierna. Genial. Escuchen, hermanos y hermanas, la decadencia moral y la pérdida de valores bíblicos con una propagación intencional y organizada es rampante. Tengo algo aquí que después les leeré, pero regreso el micrófono si acaso hay comentarios, hay inquietudes que las debe haber, porque tengo más cosas que compartir. Sí, por supuesto. Nos gustaría escuchar, doctor Pagán, una perspectiva de esta parte también. La iglesia, ¿dónde está? ¿Qué tan relevante es en todo caso? Porque eso es lo que dice la Biblia, lo que predicamos de la Biblia, la figura del Señor Jesús, la figura del Señor de Nazaret, en tiempos como este. Mira, el gran desafío que yo le veo en este momento, yo creo que el pastor Guevara ha ubicado uno de los desafíos mayores, no de la iglesia, no de las escuelas, de la sociedad en pleno, pero desde la perspectiva cómo me llegan a mí, el desafío mayor que yo veo es cómo preparamos a las nuevas generaciones de líderes para nosotros poder enfrentar estos desafíos. Y a mí me gustaría decirle al grupo que los desafíos más difíciles que vamos a tener son los que ha mencionado Guevara. Yo sospecho que mientras más van pasando los años, más se van a ir complicando estos temas, más se van a ir polarizando la sociedad, más se van a ir angustiando los diversos sectores. Entonces, yo creo que el gran desafío para la iglesia, por lo menos lo que me llega a mí cuando voy en los diferentes lugares, es cómo preparar a las nuevas generaciones y cómo el tema bíblico, cómo las narraciones bíblicas nos ayudan a nosotros a tener unas herramientas para poder preparar a las nuevas generaciones. Para decirle un ejemplo, entre mi abuelo y yo hay diferencias generacionales,
pero yo lo entendía, entendía su idioma, él entendía mi idioma. Había una distancia de edad, pero hay comunicación. Entre mi papá y yo hubo diferencias, pero menos diferencias. Sin embargo, entre Sam, mi hijo, y yo hay diferencias mayores. Entre mi nieto Samuel Andrés y yo hay diferencias todavía mayores. Entonces, la comunicación intergeneracional se ha convertido en un desafío y la organización y la preparación de las nuevas generaciones se ha convertido en un desafío mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia la transición entre Moisés y Josué. Fue una transición suave y José pudo lograr tener el liderato del pueblo, repitió algunas hazañas de Moisés, Dios se reveló a Josué, abrió el río, llegó a la tierra prometida, se repitieron el compromiso de Josué y el pueblo con Dios y una transición suave. La transición de David, primero la de Saúl y de David, no fue la mejor, porque en esa transición hubo componentes externos, por ejemplo, que cantaban que Saúl mató sus miles y David 10,000, y eso trajo dificultad entre los dos. Sin embargo, entre la transición de David y Salomón no hubo componentes externos y fue una transición difícil, porque Salomón siguió a primera instancia la política de David y siguió con la gente que tenía, pero en algún momento del camino cambió las dinámicas del reino, puso una serie de leyes económicas para sacar más provecho, ¿verdad?, del norte de Israel, del pueblo de Israel, no de las tribus del sur de Judá, y eso le trajo la división del reino. Nosotros tenemos la transición de liderato también entre los profetas. Uno ve entre Elías y Eliseo una transición suave. Y uno nota que Eliseo recibe el manto, pero más que el pedazo de tela, ¿verdad? Lo que recibe es la transición, el poder, la sabiduría, el estilo profético, las prioridades proféticas y ministeriales. Y fue una transición todavía más suave. La transición de Jesús con los discípulos también fue una transición. Por ejemplo, uno nota que el Señor fue preparando a los discípulos para el liderato. Uno nota que Pedro es uno de los líderes que se incorpora, y cuando de alguna manera u otra se da cuenta el Señor y luego los discípulos que los discípulos básicos estaban unidos solamente al judaísmo y su perspectiva de la vida era judaica, pues entonces se incorpora a Pablo y se abre la perspectiva eclesiástica del ministerio. El día de hoy es un desafío extraordinario por varias razones. Los últimos 25 años, con la llegada de la computadora, con la llegada de la inteligencia artificial, con la llegada de todos los medios, de comunicación, nosotros tenemos un desafío para llegar a las nuevas niveles de liderato con la juventud. En este momento yo estoy preparando una actividad el año que viene para transición para las nuevas generaciones y ha sido un desafío, pues cada vez que llamo a un líder para hablar del tema, lo que me dice, pero ¿qué tú quieres que yo diga? Si esto, no hay forma de meterle mano a esto para que pueda seguir. Entonces yo le digo, pues por esto mismito es que tenemos que desarrollar un nuevo liderato. Y escuchen bien esto, no solamente por los temas que ha presentado Guevara, sino por otros temas que van a venir. Por ejemplo, cuando nosotros nos tropecemos con la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial, nosotros le preguntemos por teléfono a la inteligencia artificial, prepárame un sermón de Pentecostés de 15 minutos que tenga bendición para la iglesia en México y que pueda hablar en un idioma que puedan entender los argentinos y lo tengamos en 5 minutos. Ahí el gran desafío no va a ser la inteligencia artificial, sino la disminución de la inteligencia intelectual que vamos a tener entre los jóvenes, entre los ministros, entre los líderes de la iglesia.
Quiere decir que este es un momento crucial para la iglesia cristiana para preparar las nuevas generaciones. Doy un ejemplo sencillo para puntualizar el desafío, para seguir entonces hablando de otros temas, y es el siguiente. Yo le escribo a un colega ministro de mi edad, le pregunto, hermano, ¿cómo está usted? Pastor Guevara, ¿qué le ahí? ¿Cómo le ha ido en España? Y él me contesta, Samuel, gracias por estar conmigo y preguntarme, ha sido una y 4 páginas me contesta. Yo le pregunto a las nuevas generaciones, ¿cómo te ha ido? Y me ponen un dedo así. Entonces yo le digo a mi hijo, ¿verdad? Cuando me comunico con mi nieto, yo digo, pero, ¿verdad? Yo quería saber un poco más. Me dice, si te contestó con un símbolo, da gracias a Dios, porque eso quiere decir que te atendió y está muy bien. Nosotros tenemos que aprender la simbología de las nuevas generaciones para que la comunicación sea efectiva. Y añado esto para culminar esta sección. Posiblemente en los 2000 años de cristiandad nunca ha habido una transición de liderato más complicada y más difícil como la que estamos viviendo el día de hoy. Número 1, los procesos de comunicación se han complicado. Número 2, el número de vocaciones ha disminuido considerablemente. Y número 3, el ambiente generacional es el ambiente de mientras menos haga, mejor. O sea que si se estudia o no se estudia, está bien. Si se estudia poco o no se estudia nada, está bien. Estamos en un momento crucial y yo estoy proponiendo nuevos currículos, nuevas estructuras educativas, nuevos programas, porque esa generación, nosotros tenemos problemas como muy bien, desafíos como muy bien lo ha comentado el pastor Guevara. La nueva generación, los desafíos todavía van a ser mayores. Por eso es que lo tenemos que preparar bien. Disculpe que me tardé un poco más. No, excelente, doctor. David, sí. tengo que meter la cuchara aquí. Por favor. Mira, y lo de la inteligencia artificial, hay mucha tela marinera, como dicen aquí en España. Ahora lo toco eso. Pero quiero, siguiendo la línea tuya, hay 2 cosas. Me viene a la mente, y de lo que yo había estado comentando, me viene a la mente el Imperio Romano. Y bueno, tú conoces muy bien porque eres historiador, más que ninguno de nosotros, pero el Imperio Romano tenía un poderío militar impresionante. Y no había ningún otro ejército que pudiera invadirlo y destruirlo. Tenía un poder económico impresionante. Tenía una infraestructura que todavía aquí en España hay calles que hicieron los romanos. Yo he estado. Pero lo interesante es que el Imperio Romano sucumbió por la corrupción moral. No fue por ninguno de los enemigos externos, sino fue por su propio enemigo interno, y fue la corrupción moral y la decadencia moral y todo lo que tenía que ver con antidios. Ahora, eso lo dejo ahí. Segundo, eso se llama implosión. Se rompieron por dentro ellos mismos. Sí. Totalmente. Y siguiendo lo que tú dijiste en cuanto a la iglesia, debo de decir, porque viajo por todo el mundo, me relaciono con todo tipo de iglesias, de todos los colores y todos los sabores, y aquí he estado... Y todas las temperaturas. Y aquí he estado en estos días ministrando a pastores diferentes. La iglesia no está lista para estos retos que acabamos de hablar. Estamos hablando de los trans, los movimientos LGTB, ¿cómo se come eso? ¿Qué pasa cuando entra una pareja hacia la iglesia? ¿Cómo abordamos eso? La iglesia simplemente no está lista. No está lista para estos retos espiritual, legal, social y hermenéuticamente hablando. Pero bueno, eso lo dejo ahí para que sea tema de conversación. Y en cuanto a la inteligencia artificial, ojo, que ya se ha estado experimentando, hablando de la iglesia, con la llamada meta iglesia. Eso también tiene mucha tela marinera. Y también los pastores de inteligencia artificial,
que son pastores artificiales, que son avatares, son avatares, un avatar. Pero es increíble, tan solo con ver, que lo vimos hace años, la película I, Robot, con Will Smith, Sí. nos abrió un poco los ojos en cuanto a lo que venía y lo que viene. Me parece que no es nada bueno, por lo menos para la iglesia y la evangelización. Lo dejo ahí, David, te lo entrego a ti. No, y ya se imaginarán hacia dónde podemos derivar tanto, ¿verdad? Y me encanta que ambos plantearon ya dos de estos grandes desafíos permanentes, de hecho uno tan intenso y tan repentino que apenas en noviembre es cuando liberaron. Inteligencia artificial la han estado estudiando y repasando desde hace mucho tiempo, pero apenas en noviembre lo liberaron al gran público. Y es verdad, la respuesta es increíble. Yo lamento mucho el trabajo de los profesores, porque justamente como lo han dicho, lo ha dicho el doctor, ya es muy fácil hacer tareas, escribir ensayos, hacer contratos. Hay algo que todavía no alcanzamos a dimensionar, y partiendo de lo que comentó tan claro Alfonso, el doctor Guevara, doctor Pagán, la iglesia no está preparada, y creo que casi siempre estamos un poquito atrás de muchas de las cosas. Creo que el único momento en el que estuvimos adelante, déjame ver si lo ubicamos bien, tiene que ver con el mismo Imperio Romano, en el que la epístola era el instrumento de comunicación más eficiente y más rápido a lo largo de esta red carretera y red marítima de comunicación del Imperio Romano, que sin duda colaboró en este asunto. Hoy día tenemos esa gran tecnología. Esa era la tecnología de ese tiempo, y era la más avanzada, ¿no? Y los creyentes de ese tiempo, y Pablo en particular, la utilizaron de esa manera. Nosotros tenemos estos retos hoy día, pero una pregunta es esta. Parece como que desde hace décadas, o quizás desde hace unos 2 o 3 siglos, vamos atrás, como que viene un problema así de esta magnitud. Ahí le voy a platicar alguno que tiene capacidad de influir socialmente, y años después vemos, y no que esté en contra de ello, no, yo solo digo, años después, la iglesia reacciona y hace cosas, no hace movimientos, escribe cosas o lo que sea, pero reacciona. ¿Habrá algo con lo que la iglesia, teniendo el principal recurso, el mayor de todos los recursos, perpetuo, eterno, futurista, pueda reaccionar de manera quizá no inmediata en el sentido de responder uno a uno, ¿verdad?, al desafío, pero sí responder de profundidad a superficialidad del desafío? ¿Habrá algo más que podamos decir? La iglesia sí está preparada, quizá preparada en esto, nunca lo vimos, pero puede prepararse en algo más? ¿Qué sería eso, doctores? Permíteme decir lo siguiente. Con lo que dijiste con respecto al Imperio Romano es importantísimo, porque acuérdate que todas las vías, la vía Ignatia, las diversas carreteras que hizo el Imperio Romano, como muy bien tú comentaste, era lo último de la tecnología para mantener control en el imperio que tenía. La tecnología que nosotros tenemos el día de ahora es de computadora y quiere tener control sobre nosotros. Es interesante que Pablo utilizó toda esa tecnología, toda esa carretera, y llegó el evangelio a Roma, y de Roma al mundo, y estamos hablando el día de hoy porque Pablo llegó a Roma. Yo le digo a mis estudiantes el día de hoy, tradicionalmente, cuando estudiamos a Pablo, hablamos de 3 viajes misioneros y 1 preso. Pues miren, tenemos que revisar esa teología, porque fueron 4 viajes misioneros. Si uno fue misionero de todos, fue el que llegó a Roma preso. Ese fue el más misionero de todos. Es decir, que utiliza lo que existe, lo que está disponible, para poder glorificar a Dios y bendecir al pueblo de Dios. Una vez dicho eso, añado lo siguiente. Por ejemplo, mira, uno de los grandes desafíos teológicos que yo veo el día de hoy para las nuevas generaciones, para los diversos sectores, para los diversos problemas, es el tema de la santidad. O sea,
bien evangélico. Ya todos los que están aquí viendo, ya sabe Dios que el domingo pasado en el sermón de Guevara mencionó santidad, y todo lo que nos estamos, yo el domingo pasado mencioné santidad porque es un tema evangélico importante. Sin embargo, de pronto nos encontramos con el gran desafío de cómo ser santo en una sociedad donde dobla sus rodillas delante de los baales de la existencia humana. O sea, cómo ser santo en una sociedad permisiva. ¿Cómo ser santo donde se permite la injusticia y se celebra la injusticia, y cada vez tenemos más deambulantes, y tenemos cada más adictos a droga, y tenemos más personas en desesperanza? Es decir, que la santidad nosotros tenemos que traducirla al idioma contemporáneo que entienden las nuevas generaciones. Y yo lo que estoy diciendo humildemente, ahora está Guevara aquí, que es un muy buen predicador, y David, tú también, que eres un hombre de iglesia. Yo lo que estoy diciendo es que cuando hablemos de santidad, vamos a mantener la terminología bíblica, pero yo la estoy el día de hoy traduciendo, si podemos decirlo, con una palabra interesante, entendible en la sociedad contemporánea, que es la integridad. Cuando Dios quiere que su pueblo sea santo, es que sea un pueblo íntegro, que guarde los valores del reino, que guarde los valores de la gracia de Dios. O sea, el contexto de la santidad llega a la Biblia en relación de la revelación de Moisés, a Moisés de los 10 mandamientos. O sea, yo quiero que, porque yo soy santo, yo quiero que el pueblo sea santo, separado, dedicado. Uno lo ve en Isaías, santo, 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 Yahweh Tsebaot. En hebreo es la santidad, es la esencia misma de Dios. Entonces, el día de hoy, la integridad es un valor secundario. Bueno, yo voy a ser íntegro si me conviene, si es pertinente, si no me trae problemas. Y para la perspectiva bíblica hay cosas negociables, pero hay cosas no negociables. Y una de las cosas no negociables es la santidad. Yo creo que retomar los temas bíblicos, traducir esos términos y esos conceptos para el diálogo contemporáneo es importante. Tenemos nuevos desafíos. La corrupción de los gobiernos es un problema tremendo que está redundando en la pobreza de las comunidades. Lamentablemente, lo voy a decir, ¿verdad? Con mucho dolor, la corrupción en las estructuras gubernamentales y eclesiásticas también. O sea, tenemos un desafío especial donde la Biblia nos llama para mantenernos con la bandera de la esperanza en alto. Y en ese momento, ese es nuestro deber en una sociedad, como muy bien comentaba el hermano Guevara, complicadísima, desde que el día 1 hasta el final. Alfonso. Sí, tocando un poquito acerca de esto de la inteligencia artificial y la tecnología que debe estar al servicio de la iglesia y no al revés. Claro. Pero me temo que en algunos sectores evangélicos está al revés y de patas arriba, y se está convirtiendo en una neo-idolatría. Y ojo con eso. Pero yo creo que, reforzando lo que acabas de decir, doctor Pagán, hay que regresar a la palabra, a las escrituras. O sea, su enseñanza, su predicación, su proclamación. Por lo tanto, no hay atajos. Haya o no inteligencia artificial, haya o no tecnología, tenemos que regresar a las fuentes. Y esto sí, no es nuevo. Alguien lo dijo hace 500 años cuando clavó las 95 tesis, pero es la realidad. Tiene que haber un avivamiento, por decirlo así, en la iglesia de regresar a la enseñanza, la predicación y proclamación de las escrituras. ¿Por qué? Porque nos estamos distanciando y estamos echando mano de todas estas cosas que son artificiales. Yo no estoy en contra de usar
de todo tipo de cosas que se están usando hoy para proclamar y predicar el evangelio. Pero ojo, que esas cosas no tomen el lugar de la esencia de la enseñanza y la predicación y la proclamación del evangelio y de la palabra de Dios. Eso es lo que tengo que decir en relación a eso y corroborar lo que tú acabas de decir, sin duda. Solamente añado lo siguiente, miren, el desafío mayor, observa que tu preocupación con las comunidades emergentes de identidad de género, tu preocupación, el corazón de tu preocupación fue la niñez, interesantemente. Los ejemplos que pusiste fue de niños. Yo creo, y escúchenme esto con cariño, porque es así. Para Jesús de Nazaret, la niñez fue importante. Imagínate que le dijo, de ellos es el reino de los cielos. O sea, si tienen que ser, para llegar, tienen que ser como los niños. Importante para Jesús de Nazaret. Si nosotros seguimos el mensaje de Jesús de Nazaret, eso quiere decir que nosotros tenemos que revisar nuestros currículos en la educación para nuestra niñez. O sea, los currículos no pueden ser currículos defensivos. El proceso educativo, la filosofía educativa, no se fundamenta en yo no quiero tal cosa. El currículo educativo lo que afirma es tales cosas. Por ejemplo, yo creo que nosotros debemos decirle a los gobiernos que nosotros estamos preocupados por el currículo de nuestros niños y que nosotros tenemos que enseñar para nuestros niños incorporar, digo, nosotros lo tenemos en la escuela bíblica, ciertamente, y en escuelas de la iglesia, pero lo que estoy diciendo es, a la comunidad en general, nosotros tenemos que decirle que es importante enseñar valores, la importancia de la justicia, la importancia del amor, la importancia del respeto, la importancia de la dignidad humana. Mi cuerpo, yo lo tengo que respetar, este cuerpo que Dios me dio, con los dedos más grandes o más pequeños, con más pelo, con menos pelo, con más nariz, menos. Eso que Dios nos ha dado, eso es un templo del Espíritu de Dios. Usted no va el domingo a la iglesia y vamos a cambiar, pintar la iglesia ahora y cambiar las ventanas porque ese templo le pertenece a la iglesia. Usted no puede hacer eso de manera individual. Igualmente, este cuerpo es templo del Espíritu de Dios que nosotros tenemos que respetar y dignificar. Es decir, que si nosotros queremos cambios sustanciales en los próximos años, donde primero que tenemos que estar orientados a transformar son los currículos de las escuelas. Y nosotros debemos tener personas que están en los lugares donde se creen los currículos de forma tal que le puedan añadir la huella digital de la dignidad humana, del respeto al ser humano, del respeto a la creación de Dios, de dignificación de la gracia divina. Y todo ese tipo de cosas es fundamental. Una palabra adicional sobre la inteligencia artificial. Bueno, miren, la inteligencia artificial es un programa de computadoras que alguien prepara. No vayan a creer que la inteligencia artificial por la mañana se reúnen a ver qué pasa y le preguntan a la computadora qué es lo que tú quieres hacer hoy. No, eso no funciona así. Eso hay que preparar el programa y nosotros tenemos que tener personas en los niveles de preparación de inteligencia artificial para que esa inteligencia artificial tome en consideración los valores cristianos, el perdón, el amor, la misericordia, la gracia, todos los valores cristianos tenemos que tenerlo ahí en el nombre del Señor. Me tardé mucho, David, perdóname. David, mientras estaba aquí en España, me enteré de una noticia de que en el estado de Texas, donde vivo, el sistema están pasando una ley para que en el sistema escolar se devuelva ahí la lectura de la Biblia, la oración en las escuelas, que eso me parece fantástico, pero eso, obvio, están comprando tiempo y ojalá que cuando instauren estas leyes que duren tiempo, por lo menos, y que den tiempo para formar a estos chicos de esta generación. Creo que en Florida también, pero ahí lo dejo. Oigan, es increíble cómo queda rápido se nos va el tiempo. Estamos en la recta final de la conversación.
Así que vamos a aprovechar para darles un respiro, mis queridos hermanos. Tomen alguna otra cosa que seguro se les quedó en el tintero porque les vamos a dar el espacio para poderla comentar. Déjenme dirigir a la audiencia. Ciertamente pueden escribirnos sus preguntas. Hay una seccioncita en el espacio que tienen abajo en Zoom, que una dice chat y la otra dice Q y A, o question and answer, o para preguntas y respuestas. Pueden utilizar esa parte para poder hacer sus preguntas. Hay varios de ustedes que han escrito ya algunos comentarios, básicamente preguntando sobre el chat, pero ya ya los podemos leer. Entonces escríbanos simplemente sus preguntas, quizá haya algún comentario que también sea bueno que se los transmitamos a nuestros ahora invitados. Háganlo ahora. Vamos a empezar a seleccionar las preguntas que ustedes tengan entre ahora mismo y el final de la conversación para que podamos cerrar esta parte de esa forma. Número 2, yo quisiera ver si ustedes tienen una respuesta rápida a es una especie de encuesta que quisimos hacer. Nos gusta conocer a nuestra audiencia. Y entonces la estamos lanzando ahora mismo. Son 3 preguntas simples que se las leo ahí y conforme ustedes estén respondiendo de manera interactiva se va a ir acumulando aquí la información. Espero que tengan acceso todos ustedes a ella. La primera es: ¿tienes algún cargo o responsabilidad en tu iglesia? Quizá eres un pastor principal, un pastor asociado, o eres un líder de matrimonios, grupos pequeños, jóvenes, o eres un maestro o maestra que ya están comenzando a responderla. 2, ¿en qué parte del mundo estás conectado? Y ya pusimos aquí Norteamérica, Central, para no poner todos los países, ¿verdad? Norteamérica, Centroamérica, el cono sur, la parte norte, y el cono sur, la parte sur. Y por último, ¿cuál versión de la Biblia te gusta leer? Eso también es para nosotros importante. Como Editorial Unilit, publicamos ya de varias décadas atrás y más recientemente tanto la Biblia Reina Valera 1960 como la nueva versión internacional, como la nueva traducción viviente. Pero nos interesa saber también qué versiones de la Biblia están siendo utilizadas. Tengo ya aquí varios resultados. Si quieren compartir con nosotros estos datos, va a ser algo muy interesante y muy bueno. Se los puedo ir leyendo, doctores, porque está interesante aquí. Aquí tenemos entre la audiencia aproximadamente un 40% de líderes o maestros de la Biblia, que es un porcentaje alto. Aproximadamente tenemos un 20% de pastores, ya sea pastores principales o asociados. Tenemos aproximadamente un 60% de participantes de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México, para tener una referencia, pero nos acompañan del cono sur también, en tamaños proporcionados de audiencia. Y respecto a la lectura de la Biblia, sí, ciertamente el 60%, y esta fue una que no está solamente limitada a una versión, sino que pusimos la que lees, ¿no? Pueden ser varias. Las que leas y utilices. Hay alguien que utiliza ciertas versiones para estudiar, otras versiones para predicar, otras versiones para memorizar, y hacer otro tipo de lecturas o lectura interactiva. Entonces, Reina Valera está ahora mismo prefiriéndose por el 62% del total, nueva versión internacional y nueva traducción viviente por el 38% del total. Son números interesantes. La Biblia de las Américas también aparece aquí, es un porcentaje más bajo, igual que hay alguien que le gusta leer alguna Biblia católica también, según nuestros expertos. Si no lo dije, el doctor Pagán es un experto traductor de la Biblia también. Él ha participado en varias traducciones de la Biblia y en muchas ediciones de Biblias de estudio, así que tiene esa referencia, y de maestros como él. He escuchado que varias de las Biblias en español católicas recientes, y hablando específicamente de los no deuterocanónicos, pero obviamente la calidad del español es a la que me voy a referir, son muy buenas para leer y entender y disfrutar. Perfecto. Por último, solo quiero comentarles muchas gracias. Les apreciamos mucho su respuesta. Haremos este tipo de dinámicas en el futuro también. Les agradecemos eso. Y solo quiero comentarles, esta conversación
la trae para ustedes Editorial Unilit a través de la Biblia Jesús para Todos. La Biblia Jesús para Todos es esencialmente una colección muy importante de aproximadamente 192 páginas de materiales devocionales y materiales informativos y formativos, yo diría también, que están en la forma de artículos y herramientas o recursos para el estudio bíblico, centrados o centralizados en la persona del Señor Jesús. Hay 48 devocionales, por ejemplo, que toman en cuenta 48 de esos títulos o nombres del Señor Jesús en la Biblia, y uno puede irlo recorriendo y estudiando y viendo el impacto que esto tiene, no solamente para el contexto en el que uno lee esos nombres y esos títulos, como maestro, como pastor, como señor de señores, sino el impacto que tiene o debe tener en mi propia vida. Al final, obviamente, estos recursos en forma de artículos revisan varios aspectos de la vida del Señor Jesús respecto a lo que hoy día pasa. O sea, tenemos artículos que hablan de Jesús en el trabajo, artículos que hablan de Jesús y las emociones, los artículos del doctor Pagán y del doctor Guevara, que hablan específicamente del contexto histórico como Jesús de Nazaret y de su impacto en su tiempo y hoy día, o Jesús en el centro, que es algo que el pastor Guevara y el doctor Guevara ha estado revisando desde el universo completo hasta la vida personal y la vida de la iglesia. Es algo tremendo, es como un prisma que nos permite analizar la vida del Señor Jesús y aprovechar lo que se entiende de la vida del Señor Jesús junto con la Biblia, porque la Biblia está aquí, y los evangelios para nuestro provecho, para nuestro momento devocional. Es muy difícil, se los platico como creyente común y corriente, es muy difícil que uno repase la vida y obra, los milagros, los mensajes del Señor Jesús y se quede igual, y se quede con lo mismo. Y permítame utilizar justamente eso para ir hacia nuestra recta final, doctores, y es la siguiente. No sabemos si lo planteó bien el doctor Pagán, qué es lo que viene, ¿no? Y el doctor Guevara menciona, pues, esto se va a poner muy complejo y lo que viene adelante puede ser un daño terrible a nivel generacional, quizá por décadas. La pregunta es entonces, dado que no sabemos o que tenemos incertidumbre de lo que vaya a venir, dado que ya entendemos lo que está pasando y dado que tenemos algunas experiencias de otros desafíos similares, quizá de la historia reciente, como la crisis bueno, la pandemia misma y otras pandemias como el SIDA en su tiempo en los 80s o como el renacimiento público y oficial del aborto u otras prácticas similares, no se antoja necesario sumergirse de manera más profunda en imitar la vida e imitar las acciones del Señor Jesús para poder responder, quizá no con todos los conocimientos, quizá no con todas las cosas que van a estar sucediendo, pero sí con la integridad, con la santidad, con Dios como el centro de nuestra existencia, de nuestra vida, lo cual hacia afuera definitivamente debe tener un impacto distinto. No sé, es una pregunta. ¿No es esto una crisis, independientemente de lo cultural, quizá un llamado al discipulado personal y a seguir las huellas del maestro? Magnífico, magnífico, David. Mira, David, te voy a dar un ejemplo concreto de las implicaciones a 10 años, 20, 30 años de lo que ha dicho Guevara y de lo que yo voy a decir ahora. Luego de la revolución en los años 80, llamada la revolución sexual, la sexualidad llegó por todos los sectores y ahora los jóvenes no llegan al matrimonio célibes. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo nosotros vamos a incentivar que la gente se mantenga fiel, que se mantenga casta en una sociedad donde eso no se valora y no se aprecia? Nosotros tenemos, la recomendación mía a los pastores es que tenemos que cambiar la teología con respecto al cuerpo como templo del Espíritu Santo. Toda la teología nuestra, yo que crecí en la iglesia también, sobre el templo del Espíritu Santo del cuerpo, es con respecto a nosotros mismos. No fumes, no bebas, no te hagas daño al cuerpo, porque ese cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Esa misma teología nosotros tenemos que aplicarla al cuerpo de la novia y al cuerpo del novio,
Porque si hay templo del Espíritu de Dios acá, también hay templo del Espíritu de Dios allá. Y si uno tiene que respetar el cuerpo nuestro, porque es templo del Espíritu de Dios, uno tiene que respetar el templo de la novia o el novio. ¿Por qué? Porque la teología sana es la que rompe los linderos del tiempo y se va actualizando a las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos, a los nuevos idiomas y en el caso nuestro, al siglo XXI. En una sociedad permisiva, nosotros tenemos que hablar de valores, de principios, de testimonio, de integridad, que es santidad. Y tenemos que refrasear nuestra teología para que pueda responder a esas nuevas necesidades en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Yo quiero enlazar o conectar lo que hemos estado hablando todo este tiempo y lo voy a hacer en dos preguntas y las voy a contestar rápido. ¿Qué debe hacer la familia y un matrimonio cristiano ante la ola que arrasa y se opone a las cosas de Dios? Muy bien. La otra pregunta es cómo mantenerse fieles al Señor en medio de un mundo y un sistema hostil y violento contra esas dos instituciones. Bueno, debo decir que la familia está en peligro de extinción. Y debo mencionar tres tendencias que vemos en nuestro mundo. Solamente me voy a concentrar en una. Pero estas tres tendencias la primera es la devaluación de la familia. La segunda, la deformación de la familia. Y la tercera, la devolución de la familia. Pero la primera, solamente la primera, la devaluación de la familia. La cultura predominante está redefiniendo lo que es una familia de acuerdo con sus antivalores y antiprincipios bíblicos. Y ojo, la sociedad y el mundo que vivimos no considera a la familia como algo esencial y vital para nuestra supervivencia. Y estamos hablando de los próximos 5, 10, 15, 20 años. Y me llama la atención que los postulados y propuestas de los candidatos, ya sea a la presidencia, a los puestos de gobernador o a nivel local, ninguno menciona a la familia como punto importante de tratar, de salvar, de conservar y fortalecer. La iglesia tiene que entrar en el juego y mantener eso vivo. Nadie, escuchen bien, en el ámbito secular está dispuesto ni interesado en hacer esto. Se invierten millones de dólares en salvar especies en extinción y en estudiar la vida sexual de las plantas, pero no se invierten recursos para salvar la familia. Esto es verdaderamente patético. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, por el tema del tiempo, nada más que tengo una lista aquí como de 15 cosas. Solamente voy a mencionar las tres primeras. Padres, oren con sus hijos. La preposición esta es muy importante, con sus hijos. Segundo, lean las escrituras con sus hijos. Tercero, lleven sus hijos a la iglesia, a la escuela dominical. Necesitan discipulado. Y he oído muchos padres que me dicen, no, pero es que no quiero ir, no quiere ir. No. Un mocoso, permítame la expresión, de 7 años o 10 años, no le va a decir a usted lo que él quiere hacer. Usted es responsable de eso. Tengo muchas cosas más, pero voy a respetar el tiempo y les dejo eso ahí de tarea. Oye, Alfonso, tú sabes que los otros días, en vivo, en un programa de televisión secular, me preguntan que por qué yo le doy tanto tiempo a la familia, porque que la gente puede vivir feliz y hoy vive con una persona y la semana que viene vive con otra y después que sean felices, ese es el criterio último. ¿Qué yo tengo que decir? Mire, usted discúlpeme, pero acuérdense que yo lo que hago es traducir la Biblia y explicar la Biblia. Y desde la primera página en Génesis hasta el final, cada vez que Dios va a hacer un proyecto importante, lo empieza con una familia. Entonces, los dos puntos culminantes son Adán y Eva, que lo hacen en torno a una familia, y la cúspide es Jesús de Nazaret. Jesús pudo haber venido de adulto, pero viene en el entorno de una familia, porque para Dios la familia es importante. Así que muy buen comentario. Totalmente. Oigan, y fíjense que ya llegando a esta parte,
nuclear, yo le llamaría. Me impacta mucho, me está impresionando mucho el hecho de que estamos reduciendo esto. Me encantó, Alfonso. ¿Sabes qué debemos hacer? Que mandes tu lista para que la Muy compartamos bien. por aquí rápido a los que estén. Mándanos Sabía que le un, ibas a co- pedir. un Bueno, está bien, claro copy-paste, que sí. aquí se las damos, aquí de una vez para los que participaron. Y quienes están viéndolo después en este video, pues pueden acceder quizá a una de las páginas que tenemos en editorialunilit.com o nuestras páginas en las redes sociales. Pero a final de cuentas, y esto es algo interesante, doctores, ustedes han mencionado a la familia como el núcleo. Y también se ve, me ha tocado ya ser abuelo por tercera vez, ya tengo 3 nietos, ustedes también, pero me ha tocado ver que ciertamente como responsables de la familia, en muchos sentidos, como personas, y hablo del papá y de la mamá en particular, como responsables de la familia, tenemos esa facilidad durante varios años. Yo no sé, 7 mencionaste el primero, pero yo creo que podemos en algunos casos ir un poquitito más adelante y tener la capacidad de dirigir de manera estricta pero amorosa, o al revés, amorosa, aunque estricta, hacia la fe, hacia la Biblia, hacia la santidad, doctor, hacia la integridad, hacia la adoración a Dios, a nuestra familia. Y esta es la cuestión. Mientras nuestra familia esté en ese entorno y podamos dirigirla en ese entorno, va a ser muy difícil, ciertamente, y si las dirigimos en el camino del discipulado, va a ser muy difícil que saliendo de ella, gracias a Dios me ha permitido ver cosas de ese tipo, saliendo de ella, por lo menos no haya una resistencia. Oh, ¿y por qué me está diciendo esto? No, Claro. yo no creo que va por aquí. No me parece que esta es la cuestión. Perdón, pero yo sí tengo que orar. Yo no puedo comer sin orar. Me siento mal o lo que sea. Todo este tipo de cosas, ¡pum!, se forman en la familia. Y todo este tipo de cosas suceden internamente y donde podemos tener un control mucho más directo. No estoy aquí pensando que el aislamiento es la solución, sino estoy pensando que la formación interna desde hoy día en Editorial Unilit estamos diciendo desde los primeros, de las pocas semanas antes del nacimiento, que ya se sabe y se entiende que el niño escucha o que los bebés escuchan y oyen y tienen una percepción del exterior, se les puede leer la palabra. Se hace con la música, pero se les puede leer la palabra. La voz del papá puede hacerlo, la voz de la mamá los puede tener también de manera tersa, súper conectados con lo que la palabra del Señor quiere para ellos a través del tiempo. Doctor, no sé qué tenemos aquí, les digo rápido algunas preguntas o comentarios. Desde Venezuela, Rodrigo Abreu menciona, la iglesia puede aprovechar la inteligencia artificial programándola, que la aproveche para su beneficio, ¿verdad? Sí, hay que Magnífico. hacerlo. Keila Pérez, una Ese líder. es el argumento mío. Perfecto. Óscar Aguilar dice, es difícil los tiempos en que vivimos con sus condiciones políticas. Josiel Paulino, ¿qué pasos prácticos? Creo que ya dio 3, a lo mejor Alfonso puedes dar otros 3. ¿Qué pasos prácticos puede dar la iglesia o un pastor, y voy a añadir, o un papá, para combatir los desafíos que presenta la brecha generacional y el auge de la ideología de género? Doctor, también si usted quiere mencionar algo, pasos prácticos, hay 3 consejos más. Bueno, puedo leer 3 más. Después Sí, te mando toda la lista. Ahí está ya. la tengo fresca. Monitoreen qué música, qué videojuegos, qué programas de televisión se ven en casa. Otra más, sería 1, 2, 3, 4. La quinta, si les compran teléfonos móviles, pongan restricciones y supervisen eso de cerca. Y sexta, conozcan bien quiénes son sus amigos. Tengo que mencionar esta otra también. Y conozcan muy bien quiénes son los padres de sus amigos. Ahí se los dejo. Muy buena. Yo le añadiría, muy buenas, todas las que ha recomendado Alfonso son buenas, pero yo le añadiría que separen tiempo para dialogar con los hijos, para orar con ellos. El comentario que hizo Alfonso ahorita, que no es orar por los hijos nada más, eso es bueno, gloria a Dios, pero es orar con ellos, tener un ambiente devocional y por último, que les den buen testimonio, ya, que los papás vivan la fe y que compartan la fe de esa manera.
Wow. Perfecto. Tal cual. Sí. Muchas gracias, doctores. Debo recordarles, editorialunilite.com es nuestro sitio web. Ahí pueden encontrar, yo ahorita estaba pensando en todos los recursos que tenemos para niños, para jóvenes, para adultos, para estudio profundo, estudio bíblico. Obviamente los libros de estos dos portentos de doctor, el doctor Pagán, el doctor Guevara, tremendos autores también, los tenemos ahí. Por favor, búsquenlos, editorialunilite.com. Y solo 2 comentarios finales de Madeline RM. Discúlpeme, por cierto, que no pusimos el Caribe. Ella me comenta que no vio el Caribe, así que puso otro lado. Dice, pero gracias por este webinar. Dios les siga bendiciendo y guiando, y eso se los transfiero a ustedes, doctores. Y por último, Luz, desde Sebring, en Florida. Un saludo. El doctor Samuel Pagán fue profesor mío en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Un privilegio poder ser partícipe de esta conferencia, muy necesaria. Les felicito. Y yo igualmente, doctor, y Alfonso, no sé si tengan palabras finales. Lo único que tengo que decir es mostrar esto y esto también. Yo lo único que tengo que decirle es, en hebreo se diría leit raot, que significa hasta la vista, pero no es un hasta la vista, baby. Es un hasta la vista de corazón a corazón. Te quiero ver. Así que quiero que otro programa como este bendiga al pueblo de Dios, y con Alfonso sería un honor para mí hacerlo. El mío, el honor mío. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, Alfonso. El mío David, por ustedes. extraordinario. El mío por ustedes. Muchas gracias, doctores. Me encantará que podamos hacer esto nuevamente, y amigos en todos estos lugares, en todos estos países que nos acompañan, esperamos que hayan disfrutado este tiempo. Yo personalmente siempre salgo muy bendecido. Yo espero que ustedes tengan la misma experiencia. Les vamos a ver en algunos seminarios web próximos. Estén atentos, así como se conectaron y como fueron informados, les serán informados los demás seminarios web y otras actividades también que tenemos en línea. Visiten nuevamente nuestra página web, editorialunilite.com. Visiten nuestras redes sociales buscándonos de la misma manera. Y les voy a pedir a todos nuestros amigos que nos permitan, doctor, unir nuestra oración por completo por ustedes dos y por las familias y los representados aquí en esta audiencia. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por nuestro hermano Samuel, por nuestro hermano Alfonso. Sígueles bendiciendo, sígueles conduciendo y ayúdales, Padre, para que ellos continúen dando este testimonio y esta fortaleza a través de la enseñanza de tu palabra y de la escritura, Señor. Gracias por esta bella audiencia, Señor, que los vemos de nombre. No hemos tenido la oportunidad de verlos hoy en sus caras, pero sabemos, Padre, que en el mismo espíritu estamos conectados, y en el mismo espíritu y con la misma intención, Señor, queremos servirte y queremos, Padre, adorarte en todo lo que tiene que ver con nuestra vida y todo lo que tiene que ver con el testimonio en esta tierra. Gracias por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Les vemos muy pronto y les agradecemos mucho. Muchas bendiciones.